Muy buenas con todos. Con ustedes, Daniel Miranda Huachpa, el cual es un investigador del proyecto Glosas Croniquenses, donde se dedica al estudio de crónicas coloniales andinas. Su trabajo se centra en analizar cómo estas fuentes históricas representan el mundo indígena, desde fichas léxicas hasta conferencias internacionales. Cuéntanos, Daniel, ¿cuál es el tema de hoy? Sí, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del Yaxtacamayo. Este es un funcionario incaico. Básicamente era la persona que servía al curaca. Como ustedes deben saber, dentro del Tahuantinsuyo había una burocracia que llegaba, bueno, partía desde más arriba, donde estaba el Inca, y en la parte inferior, en la base, estaban las diferentes particiones que tenían los Ayllus. Ahí abajo estaba el Camachico. Em, en esta, en esta parte, donde ven al Camachico, podrán ver encima a los curacas, ¿no? Desde Junu hasta Pachaca, y es muy probable que los Yaxtacamayos estuviesen al servicio de estos tres. Bueno, encima del Junu Curaca estaba el Tojrico, que el Tojrico era ya un funcionario incaico, digamos que este era cusqueño, en cambio que el Junu Curaca y hacia abajo en el rango eran funcionarios de la propia región. Sí, normalmente los curacas partían de la misma región y no eran, digamos, funcionarios cusqueños que eran trasladados a otro lugar. Para empezar a entender al Yaxtacamayo, vamos a iniciar hablando de lo que es Yaxta. Para empezar, quisiera que relacionemos el concepto de Yaxta a lo que gobierna un curaca. Partimos de esta definición que nos da González Holguín, donde nos dice que el Pachacuraca es el señor de un pueblo. Ahora, claro, tenemos el problema de que González Holguín ha escrito ya en el siglo XVII. Sin embargo, el hecho de que nos ofrezca una definición de este tipo nos puede indicar que de algún modo la relación entre Yachta y Curaca todavía puede rastrearse. Eh, También porque si bien ya ocurrieron las reformas toledanas, todavía no ha habido cambios muy grandes en el Tahuantinsuyo o bueno, en los Andes. Ahora, acá nos preguntamos si es que Yachta es pueblo en todos los casos, sobre todo porque Toledo crea muchísimos pueblos nuevos. ¿Esto qué implica? Generalmente como Yachta se entiende una agrupación de casas. Sin embargo, nosotros sabemos que antiguamente en el mundo prehispánico las personas no solían vivir en casas agrupadas, que es lo que solemos entender como pueblo. Existían lugares así, es verdad, pero muchas personas solían vivir de manera dispersa. Entonces las agrupaciones de casas eran yachta, mientras que las personas que solían vivir de manera más dispersa eran ayllu. Y es por eso que antes veíamos que en el nivel más inferior, en el nivel más básico, estaban los ayllus. Muy bien, lo que aquí ocurre entonces es que ante la creación de los nuevos pueblos y el hecho de que la reforma toledana implique la agrupación de esta organización que era antes dispersa, ¿no? Ahora es toda junta en un solo lugar, eso significa que yachta, o mejor dicho, eso significa que se crean nuevas yachtas o nuevas cosas que no eran yachta previamente, pero que a partir de ahora sí lo son. En ese sentido, podemos indicar que yachta, perdón, que quien gobierna una yachta no necesariamente era del mismo rango que el que gobernaba una yachta antes de la llegada de los españoles.
Y también depende de la zona, ¿no? Habían lugares donde el jefe del Ayllu era el Pachaca Curaca, pero había lugares donde el jefe del Ayllu tenía un rango inferior al del Pachaca Curaca. Y bueno, en este punto cabe recordar pues que el imperio inca tenía una extensión muy grande y que en ese sentido eh, podemos encontrar gran diversidad de formas de organización dentro del imperio. Aquí tenemos un ejemplo, esto proviene del sur, porque la idea de Yachta como un ámbito correspondiente al Pachaca Curaca podría encontrarse sobre todo en el Chinchaysuyo. Sin embargo, en otras regiones del imperio, como es esta hacia el sur, en Charcas, tenemos una mención diferente, ya que es el Ayllu el que es gobernado por un Pachaca Curaca y está conformado por 100 unidades domésticas. Entonces, llegados a este punto, podríamos ir preguntándonos qué significa yachta. Hemos visto un significado hasta ahora que es el de equivalente a pueblo, a una agrupación de casas. Sin embargo, en nuestra lengua modernamente nosotros solemos hablar de Hawallachta y Ukhuyachta. No, Hawallachta es el espacio que podríamos llamar el campo, en cambio que Ukhuyachta es básicamente la capital de la provincia o un pueblo muy grande. Esa es la manera en la que nos entendemos modernamente, ¿no? Y por eso es que hablamos de ukumikuikuna, hawamikuininchis, ¿no? Estas son formas de expresión que sobre todo he podido recopilar de hablantes de Huancavelica. Entonces, hawamikui se refiere a la comida del campo y ukumikui es la comida de la ciudad. Sí, por esta idea de que Hawa es el campo y Uku son las ciudades, pero las que son más grandes. Ahora, si extrapolamos esto, podemos ver de que el concepto de yachta entonces puede ser bastante más amplio, ya que no solamente es el espacio poblado densamente de casas, sino que también es el área circundante, ¿no? Eso es la conclusión a la que podemos llegar en base a Hawallachta y Ukhuyachta. Y tomando esto es que César Itier propone que los repartimientos, ¿no? Lo que los españoles llamaban repartimientos, básicamente las encomiendas, esto eh, fue, se basó en una yachta, pero además debemos recordar de que estas encomiendas se implantaron sobre la base de los curacas de Huaranca. ¿Sí? La mayoría de españoles recibieron sus encomiendas y el ámbito de las encomiendas además estaba limitada por el ámbito que tenía el curaca de Huaranca que era encomendado. Bien, volvemos aquí entonces. Si recordamos, la yachta entonces puede quedar de manera más sólida a nivel de Huaranca. A nivel de Pachaca, no totalmente, ya que hay lugares donde el Curaca de Pachaca sí gobernaba una yachta, pero en otros casos gobernaba un ayllu. Y hacia arriba, el curaca de Junu, dependiendo del caso también, a veces gobernaba la mitad de una provincia o a veces la provincia entera, ¿no? Esto dependía del tamaño. Bien, en base a todo esto es que vamos a hablar ahora de las funciones del Yaxtacamayo, ¿no? Como hemos dicho al comienzo, el Yaxtacamayo es básicamente la persona que está al servicio de los curacas y los curacas son estas personas, ¿no? Las personas que están a cargo de la yachta y en el rango más alto a nivel de la provincia. ¿Qué hacía el Yaxtacamayo? Bueno, la primera de sus funciones era servir de Quipucamayo. Esto lo podemos obtener de esta mención que nos hace Polo de Ondegardo,
en su obra de Notables Daños. Aquí es básicamente Quipu Camayo. ¿Sí? El Llacta Camayo es el que manejaba los quipus y era el que podía informar de esto al curaca. Después, acá tenemos una descripción de otras cosas que hacía el Yaxtacamayo, ¿no? Por ejemplo, era la persona encargada de saber cuántas personas habían, en dónde estaban y cuántos eran. En este caso, además, podemos notar que hay diferentes rangos, ¿no? Según lo que yo les comenté hace un momento, de que el Yaxtacamayo servía hasta el curaca de Junu. Esto significa que los Yaxtacamayocs dentro de sí mismos tenían diferentes rangos. Y finalmente estos Yaxtacamayocs terminaban informando de todas sus funciones y de toda la data que habían recopilado de los pueblos al Tojrico. Si el Tojrico ya es un funcionario incaico y este ya se encargaba de transmitir esta información al Inca. Pero normalmente el Tojrico reunía la información que le daban los Yaxtacamayocs. Ahora, el Yaxtacamayo de manera más precisa también hacía o llevaba las órdenes que el curaca recibía o que él decidía, ¿no? El que hacía cumplir entonces las órdenes del curaca era también esta persona, el Yaxtacamayo. Y de hecho a eso se debe que tengamos también traducciones como almotacén o pregonero, ¿no? El pregonero ya en la colonia era la persona que difundía los dictámenes, que difundía las leyes, y el almotacén era la persona que se encargaba de verificar en los asuntos de compra y venta. Entonces el Yaxtacamayo, que era también una especie de supervisor, era básicamente un burócrata que hacía cumplir lo que el curaca mandaba. Luego, continuando con sus funciones, también era el encargado de, digamos, a un nivel más micro, de ver los tributos, ¿no? ¿Qué persona debía tributar? Sobre todo porque el Yaxtacamayo manejaba la cifra de cuántas personas había, entonces según eso se podía establecer el tributo. Ahora, también esta función es probable que se haya mantenido durante la colonia. Muy bien, hasta acá llegamos. Y muchísimas gracias por su atención. Qué interesante, Daniel. De hecho, yo tengo unas preguntas que hacer. Por ejemplo, ¿cómo cambia el significado de Yacta que mencionaste entre este periodo prehispánico y la reorganización toledana? No sé si podrías explayar un poco más. Sí, algunos significados del yachta se pierden. Acá no lo he incluido, pero algo que descubre Gerald Taylor es que el yachta parece haber sido el ámbito que gobernaba, bueno, no que gobernaba, que cuidaba una huaca. Y esto se sabe gracias a una anotación al margen que hace, olvidé cómo se llama quien manda a escribir el manuscrito de Huarochirí, pero bueno, él escribe al costado que Yachta significa ídolo, y en los pasajes del manuscrito se puede llegar a entender que Yachta, más que pueblo, era el Ahuacan, y teniendo en cuenta que la Yachta era un ámbito de terreno, parece ser que Yachta era la huaca que cuidaba una zona y que en esa zona se pudiese vivir además, ¿no? Normalmente los dioses o las huacas en el mundo prehispánico estaban ligadas al hecho de poder vivir en una zona. Eran las personas que te proveían de energía y eventualmente también proveían los insumos que uno necesita para vivir. En ese sentido, Yachta parece haber tenido ese significado, pero eso ha caído en desuso y ya hacia la época colonial en algún momento desaparece, sobrevive todavía en el manuscrito, pero me parece que no tenemos más menciones de ese tipo después, ¿no? El manuscrito
no recuerdo si es finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII. Entonces podríamos decir que esa es una de sus últimas menciones, probablemente exista alguna más, pero no tengo una ahorita a la mano y creería que desaparece completamente para el siglo XVIII. Ese es uno de los sentidos de yachta que han desaparecido. Y el otro es referente a estos ámbitos administrativos, porque Ayllu como comunidad sí ha sobrevivido y de hecho es una palabra que todavía está en uso actualmente, aparte de familia, es también las comunidades. Pero Yachta, en cambio, al ser parte del vocabulario burocrático incaico, ha desaparecido en su acepción, ¿no? También porque han desaparecido los curacas, aunque probablemente el ámbito de gobernación de un curaca mencionado como Yachta sí sobrevivió en la colonia. De hecho, hay menciones de eso en Pérez de Bocanegra cuando él hace estos interrogatorios para curacas. El interrogatorio habla del ámbito del curaca como Yachta. Pero es verdad que una vez que los curacas desaparecen, esta parte del lenguaje también desaparece con ellos. Y actualmente Yachta hace referencia principalmente a los pueblos. Bueno, tiene otros significados y tiene algunos otros usos también, pero así de manera de organización política, Yachta es principalmente los pueblos, aunque es verdad que también Yachta a veces hace referencia incluso al país, ¿no? A diferentes niveles de organización política. Claro. Otra pregunta que tengo es que mencionas que Yachta era un concepto territorial, social o administrativo, pero prácticamente se podría decir que fue una combinación de los tres conceptos a la vez. Sí, tenía también bueno, un ámbito social, en la medida en la que Yachta era un espacio urbano donde uno podía vivir por ese lado, era también un aspecto social, es verdad. Pero sí, es una conjunción de varios aspectos. De acuerdo. Otra pregunta que tengo es, ¿hasta qué punto consideras que Yachta puede considerarse un equivalente a pueblo en términos coloniales españoles? Sí, parece ser que Yachta también hacía referencia al momento, perdón, a la zona donde estaba la mayoría de casas agrupadas, que eso existía en los Andes, es verdad, pero no era muy común. Parece ser que la mayor parte de la gente vivía de manera dispersa, pero existían pequeños núcleos urbanos. Esos núcleos urbanos parece que se llamaban yachtat también en la época prehispánica y al momento de llegar los españoles y crear masivamente centros urbanos, entonces también fueron categorizados como yachta, ¿no? Que parece que era un concepto que ya existía previamente y se adaptó. Claro. Otra pregunta que tengo con Yachta es que se puede hablar realmente de invención de nuevas yactas en el periodo colonial o solamente de un reordenamiento. Eh, Probablemente es la invención de nuevas yachtas, pero a ver, en el sentido en el que la yachta es el ámbito de gobernación de un curaca, normalmente los ámbitos de gobernación de los curacas no cambiaron mucho, bueno, salvo por el hecho de que de la burocracia incaica que vimos durante la época colonial, solo sobrevivieron los curacas de Huaranca en el rango más alto, ¿no? Toda la burocracia encima de ellos desaparece. Pero las yachtas están también a niveles más bajos. Entonces, parece ser que las yachtas en sí mismas, como ámbitos grandes, pues esas no cambian, pero las que sí cambian es en el hecho de que se crean nuevos pueblos. Por ese lado sí hay cambios, ¿no? Además porque la idea
de casas dispersas era algo que molestaba a los españoles porque era más difícil de controlar. Entonces tratan de juntar, siempre tratan de que haya núcleos urbanos. Claro. Una última pregunta, Daniel. ¿Cuál sería, o mejor dicho, puede el Yahta Kamayuk entenderse como una figura híbrida entre el sistema inca y la burocracia colonial española? Probablemente sí, sobre todo porque es probable que los curacas hayan seguido echando mano de los Yaxtacamayocs después, ¿no? Sobre todo porque alguien tenía que cumplir esas funciones. Y además porque muchas de las exigencias del imperio inca continuaron durante la época colonial y en algunos casos se agrandaron, teniendo en cuenta además de que había más presión sobre ellos. Ahora, también es posible, pero esto no estoy muy seguro, eh, de que los yactacamayos hayan sido usados por los encomenderos de manera directa y por algunos funcionarios españoles. Eh, no recuerdo muy bien, pero creo recordar que los encomenderos también tenían su propia red de cobradores. Y, o sea, no es como el Yactacamayo que, digamos, investiga y tiene las cuentas del pueblo sobre cuántas personas son, lo que le debería corresponder a cada uno al momento de pagar, porque los pagos se hacían de manera colectiva. Pero es probable que algunos Yactacamayos hayan terminado, digamos, incorporados de manera más directa a funcionarios españoles. Ahora, por otro lado, eh, también existía en la época colonial esto que se llamaba el cabildo indígena, ¿no? Los españoles, como contrapeso al curaca, llegaron a crear los alcaldes, estas alcaldías donde el presidente, digamos, el alcalde duraba solamente un año. Y no estoy seguro de los cambios que esto generó a los yactacamayos, ¿no? Porque aquí ya también el modo de administración del curaca cambia y depende de lo que haya ocurrido en cada lugar, porque sé que hay lugares donde el curaca llegó a controlar de manera efectiva este cabildo, pero hay lugares donde el cabildo sí constituía un contrapeso al poder del curaca. Entonces, en la medida en la que el curaca tuviese menos poder, probablemente también la función del Yaxtacamayo variaba. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la entrevista de hoy. Realmente ha sido muy interesante. Más bien te quería preguntar si deseas comentar algo más o acerca de un futuro proyecto que tengas en mente. Bueno, no tengo algo ahorita de manera definitiva, pero sí, una de las ideas es respecto del Yaxtacamayo poder publicarlo a modo de texto y donde además ustedes van a poder ver las fuentes citadas y van a poder consultarlas de manera directa. Probablemente ahora durante la conferencia hayan referencias que ustedes no van a poder corroborar de manera sencilla, pero que espero que sí lo puedan hacer una vez el texto esté disponible. De acuerdo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti.